Los antiguos ritos místicos se refieren a prácticas religiosas y espirituales que se llevaban a cabo en diversas culturas y civilizaciones antiguas para conectarse con lo divino o lo sobrenatural. Estos ritos variaban significativamente según la cultura y la época en la que se practicaban, pero en general, solían involucrar elementos como la meditación, la oración, la música, la danza, los sacrificios y el uso de plantas o sustancias psicodélicas. Algunos de los antiguos ritos místicos más conocidos incluyen los rituales de los antiguos egipcios, que incluían la adoración a dioses como Ra y Osiris, la práctica de la magia y la realización de rituales funerarios para asegurar la vida después de la muerte. Los rituales de los antiguos griegos, que incluían la adoración a dioses como Zeus y Apolo, la práctica del oráculo y la realización de rituales de iniciación en los misterios de Eleusis. Los rituales de los antiguos celtas, que incluían la celebración de festivales como Samhain y Beltane, la realización de sacrificios y la creencia en la conexión entre los humanos y los espíritus de la naturaleza. Los rituales de los antiguos mexicas, que incluían la adoración al dios del sol, Huitzilopochtli, la realización de sacrificios humanos y la celebración del Festival de la Muerte, conocido como el Día de los Muertos. Es importante tener en cuenta que muchos de estos ritos místicos fueron suprimidos o prohibidos por la llegada del cristianismo y otras religiones dominantes en todo el mundo, y algunos de ellos se han perdido en la historia. Sin embargo, algunos de estos rituales todavía se practican hoy en día por personas que buscan conectar con la espiritualidad de sus antepasados. El rito oscuro de Osiris no es un rito conocido en las tradiciones religiosas o espirituales antiguas egipcias. Es posible que se trate de un término inventado o de una idea errónea relacionada con la mitología egipcia. Osiris era uno de los dioses más importantes de la antigua religión egipcia, conocido como el dios de la resurrección y la vida después de la muerte. Y se le asociaba con el ciclo de la naturaleza, y se creía que moría y renacía cada año, simbolizando el renacimiento y la renovación. Aunque no existe un rito oscuro de Osiris en la mitología egipcia, sí existían ciertos rituales y ceremonias relacionados con la muerte y la resurrección que se llevaban a cabo en honor a Osiris y otros dioses. Por ejemplo, se creía que los faraones muertos se convertían en dioses, y eran sometidos a rituales de momificación y entierro en templos y pirámides para asegurar su vida después de la muerte. También se realizaban rituales en honor a Osiris durante el festival de la inundación del Nilo, que simbolizaba la resurrección y el renacimiento de la naturaleza. Es posible que se haya utilizado el término rito oscuro de Osiris para referirse a un ritual inventado por una persona o grupo con una perspectiva moderna de la mitología egipcia, pero no es un término que tenga una base histórica o cultural sólida en la antigua religión egipcia. Isis y Osiris son dos de los dioses más importantes en la mitología egipcia. Según la leyenda, Osiris era el dios de la fertilidad y la resurrección, mientras que su hermana esposa Isis era la diosa de la maternidad y la magia. Juntos, gobernaban el mundo y se les consideraba la pareja divina perfecta. La historia de Isis y Osiris es una de las más conocidas en la mitología egipcia, y narra cómo Osiris fue asesinado y desmembrado por su hermano Set, quien quería usurpar su trono. Isis, desconsolada por la muerte de su esposo, buscó sus restos y los volvió a unir con magia, convirtiéndose en la diosa de la resurrección y la renovación. Isis y Osiris luego concibieron a su hijo Horus, quien se convirtió en el dios del cielo y la guerra. La historia de Isis y Osiris se relaciona con la muerte y la resurrección, y se utilizó como un símbolo de la renovación y el renacimiento en la antigua religión egipcia. La diosa Isis era adorada como la protectora de las mujeres, las madres y los niños, y se le atribuía el poder de la magia y la curación. Osiris, por su parte, era adorado como el dios de la fertilidad y la agricultura, y se creía que su muerte y resurrección estaban relacionadas con el ciclo de la naturaleza. Isis y Osiris siguen siendo importantes en la cultura y la religión egipcias modernas, y su historia y símbolos se utilizan a menudo en el arte y la literatura.